La pregunta de hoy es: ¿cómo sobreviviste a la etapa más difícil y oscura de tu vida? Historia 1. No sé si seré de ayuda, pero haré mi mejor esfuerzo y compartiré las opciones que me ayudaron. Miraba hacia adelante a ciertas cosas. Por ejemplo, soy muy fan del UFC y el anime, son mis dos cosas favoritas. Cada vez que tenía pensamientos suicidas, pensaba en cuánto quería ver el próximo episodio o el próximo evento. Incluso las pequeñas cosas que mi familia planeaba me daban algo por lo que esperar y una razón para seguir adelante durante la semana. Habla con alguien. Literalmente, puede ser cualquier persona, un terapeuta, consejero, mamá, papá, hermano, hermana, etc. Háblales y cuéntales por qué te sientes así. No es bueno guardarse todo y luchar solo. Nunca fui bueno en esto y siempre me pareció incómodo, pero lo intenté y me ayudó significativamente. En serio, me ayudó mucho. Lo siento si solo son dos cosas y parecen respuestas básicas, pero al menos quería intentar ayudar. Historia 2. Fui falsamente acusado de violín a los 16-17 años. Eso arruinó todas mis relaciones con mis amigos y mi novia en ese momento, ya que así es como me percibían. La persona que me acusó era cercana a algunos miembros de mi familia, así que ellos intentaron encubrirlo y seguir adelante, tratando de que perdonara y volviéramos a ser una familia feliz de nuevo. Terminé mudándome y uniéndome al ejército. Aún lucho con el dolor de lo que se sintió como el abandono de mi familia, especialmente cuando los veo publicar fotos juntos en redes sociales, incluyendo a la persona que me acusó. Esto me ha llevado a recurrir bastante al alcohol, suelo beber hasta perder el conocimiento varias veces a la semana. Afortunadamente, tengo algunas personas que me conocen y saben por lo que pasé y que me apoyan completamente. Si no fuera por ellos, sinceramente, no creo que estaría aquí escribiendo esta respuesta ahora mismo. Historia 3. Un minuto a la vez se convirtió en una hora a la vez, y luego en un día a la vez. Aún sigo pasando por ello, pero esto es lo que hice en los momentos más oscuros. Habla con alguien. Y me refiero a hablar de verdad. Si no quieres hablar con alguien que conoces, habla con alguien que no conoces, ya sea un doctor o un extraño al otro lado del teléfono. Diles la verdad. Háblales sobre tus luchas, pero también sobre las cosas que te importan, sin importar lo pequeñas que parezcan en este momento. Cuéntales lo que amas hacer, lo que quieres hacer y, al hacerlo, recuérdate a ti mismo estas cosas. Haz otra cosa primero. Mira esa película que has querido ver, escucha tu canción o álbum favorito, cena, juega tu videojuego preferido, sal a caminar, toma una siesta. Cuando te sientas con ánimos, empieza a darte pequeñas cosas por las que esperar, incluso si son detalles diminutos. No tienes que hacerlo todo de golpe. Pasar de sentir que ya no quieres estar aquí a volver a disfrutar la vida es un proceso. Intenta recordar que solo estás a un momento de sentirte mejor. Solo se necesita un momento. Tú puedes con esto. Historia 4. Cuando tenía 11 años, comencé a autolesionarme. Al crecer, sufrí mucho acoso, lo que tuvo un gran impacto en mí. Salí del closet como queer alrededor de los 10 años y, en ese momento, mi familia no me aceptó mucho, lo que me afectó mentalmente. Pasaron un par de años y tuve mi primera visita al hospital por un intento de suicidio. Lo más horrible es que me tuvieron ahí solo 4 horas en una cama de hospital y luego me dieron el alta. Me mejoré por unos meses, pero recaí otra vez. A los 13 años empecé a consumir marihuana y otras drogas algo fuertes. No recuerdo un solo día de la secundaria en el que no estuviera drogado. Una noche decidí, como me había quedado sin mi reserva y no tenía nada, tomar 7 pastillas de jarabe para la tos, DXM, y me fui a dormir. 4 horas después, me desperté y vomité por todas partes. Llamé a mi madre y ella me dio 9 pastillas de carbón activado y me hizo comer 4 rebanadas de pan. Ese momento me perseguirá para siempre. Ver la mirada de melancolía y terror en sus ojos fue devastador. Tenía 19 faltas en la escuela y no podía quedarme en casa ese día, o tendría que repetir el 8º grado. Fui a la escuela tambaleándome por los pasillos. Un amigo me vio y me preguntó si estaba bien.
Empezamos a hablar y, de esa manera, comenzó la relación más horrible y desgarradora en la que he estado. No contaré todos los detalles porque este post ya es bastante largo, Rip si sigues aquí, Dios, pero ambos estábamos muy mal mentalmente y todo terminó increíblemente mal. Me mantuve sobrio. Solo he fumado marihuana una vez en los últimos 2 años. Mentalmente, estoy mucho mejor de lo que estaba antes. Para responder a tu pregunta, no sé cómo sobreviví. Creo que hubo mucha culpa involucrada porque mi madre me dijo, si tú mueres, yo muero. Lo cual es algo muy jodido para decirle a alguien con tendencias suicidas, pero funcionó. Ahora tengo 15 años y sigo lidiando con muchas cosas, pero estoy mejor. Para cualquiera que esté pasando por algo similar, por favor, denle tiempo. Sigan adelante. No dura para siempre, aunque así lo parezca. Eres amado y valorado. Historia 5. Durante los primeros 16 años de mi vida, fui acosado día tras día. Honestamente, mi primer recuerdo, a los 6 años, fue estar inmovilizado por matones en un parque frente a mi antigua casa mientras cavaban un hoyo, me arrojaban dentro y tenía que trepar para salir. Solo para ver a mi madre sentada en una silla en la entrada, bebiendo y saludándome con una sonrisa. Desde primer grado hasta el primer año de secundaria, fui golpeado, ridiculizado y excluido. No me metían en los casilleros ni me hacían bromas pesadas, pero siempre estaba solo en los proyectos grupales, a menos que el maestro obligara a alguien a hacer equipo conmigo. Si intentaba jugar con otros niños en el recreo, me convertía en un blanco o detenían el juego hasta que me iba. En la secundaria, comenzaron a robarme el almuerzo y a atacarme en clases, justo frente a los profesores. Me uní a los equipos de baloncesto, béisbol, fútbol americano y lucha para justificar ante los maestros y mis padres los moretones y mi agotamiento. Pero en cada reunión o actividad del equipo, nunca me invitaban, o cuando los entrenadores lo hacían, ponía excusas porque los otros chicos me decían que no fuera o si no. Siempre me reía o fingía una sonrisa porque mi abuela me decía que la violencia nunca era la respuesta, y los chicos me advertían que, si le decía algo a un maestro, me harían algo peor. Vivía con mis padres, pero mi padre creció en un hogar duro, así que las emociones le eran ajenas, y mi madre estaba demasiado borracha como para recordar mi nombre la mitad del tiempo. No podía acudir a ellos. Me amaban, pero casi nunca estaban en casa por el trabajo, o cuando estaban demasiado cansados. Todas las mañanas me despertaba con una nota de mi madre diciéndome que no perdiera el autobús y a qué hora estaría de vuelta. Cuando regresaba, mi madre estaba bebiendo en el sótano y mi padre no llegaba hasta varias horas después, solo para sentarse a ver televisión y preguntarme cómo había sido mi día. Para sobrellevarlo, me refugié en los videojuegos que mis padres podían comprarme. Mis únicos amigos eran los que conocí en Roblox, usando una vieja laptop de trabajo de mi padre que ya no necesitaba. Amaba Roblox porque ahí nadie podía verme ni saber quién era. Si alguien jugó en Roblox entre 2011 y 2018, yo era Hamster56. Pero avancemos al 16 de enero de 2015. Mi abuela falleció. Ese fue el día más difícil de mi vida hasta el día de hoy. Recuerdo que al día siguiente le pedí a mi madre quedarme en casa porque el dolor me impedía concentrarme. Se molestó y me dijo que ya superara eso, que tenía 14 años y no debía usar la muerte de alguien como excusa para faltar a la escuela. Un año después, cuando llegué a la preparatoria, realmente creí que todo sería diferente, que podría cambiar la forma en la que la gente me veía y empezar de nuevo. Aunque vivía en un pueblo pequeño y mis compañeros eran los mismos, me aferré a la idea de que todos estarían demasiado ocupados como para seguir acosándome. Lamentablemente, fue todo lo contrario. Intenté usar audífonos, ser callado en clase y simplemente enfocarme en mi trabajo, pero nada de eso importó. Mi punto de quiebre fue en la clase de cocina. Los chicos me hicieron quemarme la mano cuando la profesora no miraba, arruinaban mis platillos a propósito y accidentalmente tropezaban y derramaban comida sobre mí. El 12 de febrero de 2016, intenté quitarme la vida. Esa noche fui al botiquín de mi madre y tomé un puñado de pastillas para el insomnio antes de irme a dormir, con la intención de no despertar nunca más.
Pero esa misma noche, mi madre notó que no había hecho mi tarea y me obligó a ir a la sala a terminarla antes de acostarme. Ninguna excusa que había usado antes funcionó, así que decidí hacerla rápido antes de que las pastillas hicieran efecto. Llegué a la mitad y me desplomé en el suelo. Recuerdo despertar brevemente en la entrada de mi casa, con un paramédico exigiéndome que le dijera que había tomado. Lo único que pude decir fue, solo estoy cansado. Desperté en el hospital con los ojos de mis padres hinchados de tanto llorar. Me dijeron que mi corazón se había detenido por unos segundos y que tuve suerte de estar vivo. Cuando miré hacia abajo, vi mi piel pálida, tenía un dolor de cabeza terrible y sentía como si me hubiera atropellado un tren. En ese momento, les confesé los años de tormento que había sufrido. Mis padres se enfurecieron, pero no conmigo, sino consigo mismos por no haber sabido lo que me pasaba. Me internaron en un hospital psiquiátrico durante una semana para asegurarse de que estaba bien, y luego me dieron el alta. Después, tuvimos una reunión con la escuela y mis padres para hablar de todo. 5 de los principales acosadores mintieron para evitar meterse en problemas, y yo volví a la escuela como si nada hubiera pasado. Desde entonces, todos me evitaban definitivamente y fingían ser amables conmigo para que no intentara suicidarme de nuevo. Lo único que me mantuvo en pie en esos momentos fue creer que las cosas mejorarían, porque mi abuela me decía que lo harían, y por alguna razón, le creí. No sé por qué, no tenía sentido, pero al mismo tiempo sí lo tenía. Hasta el día de hoy, todas las noches miro la luna durante 5 minutos y rezo, como solía hacerlo con mi abuela, y de alguna manera eso me da paz. Ahora tengo 23 años, estoy casado con una esposa maravillosa que me apoya mentalmente y tengo un hijo de 7 meses, sano y feliz. Estoy en terapia, con la esperanza de ser lo más emocionalmente accesible posible para mi hijo. Sigo en contacto con mis padres. Aprendimos y crecimos juntos a partir de esa experiencia, y nuestra relación ahora es muy sana. Si alguien que está leyendo esto está siendo acosado o ridiculizado, por favor, díselo a alguien. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar, lo prometo. Yo tuve la suerte de sobrevivir para contar mi historia, pero muchos no lo son y nunca podrán contar la suya. Historia 6. Verano de 2019, mi entonces novia perdió el interés en el sexo y se sumergió en prácticas paganas. Hablamos un poco sobre estos cambios y decidimos probar un retiro pagano para reavivar la relación y conocer mejor a la comunidad pagana local. Allí, ella aprendió nuevas técnicas de autoevaluación y trabajo con la sombra para lidiar con sentimientos y recuerdos reprimidos. Un mes después, me dijo que no tendríamos sexo en el futuro cercano mientras trabajaba en sí misma. 2 semanas después, afirmó que, años atrás, yo la había coaccionado inconscientemente a tener sexo porque tenía miedo de que me enojara si decía que no. Aunque en ningún momento de nuestra relación me había molestado por un no, simplemente lo creyó así. Empezamos a discutir regularmente sobre esto y otros problemas, a veces en peleas que terminaban en gritos. Eventualmente, descubrí que me había engañado con varias personas. Fuimos a terapia de pareja y hubo pequeñas mejoras. Marzo de 2020, justo cuando comenzaba un nuevo trabajo desde casa debido a la pandemia, ella entra balbuceando sobre temas paranormales y paganos. Diciendo que estaba hablando con el hijo fallecido de una mujer de la comunidad pagana. Revisé los mensajes y básicamente le estaba diciendo a esta mujer que su hijo quería que invirtiera su dinero del seguro de vida en criptomonedas. Los mensajes comenzaron a la 1 de la mañana y se extendieron hasta las 7 de la mañana, por lo que no había dormido nada. Le pedí que me diera su teléfono y descansara, pero se alteró y dijo que tenía que llamar a nuestro mejor amigo en común para pedir consejo. Como aún estaba en entrenamiento en mi nuevo trabajo, suspiré y la dejé ir. Horas después, mi amigo me envió un mensaje diciendo que probablemente estaba pasando por un problema de salud mental. Cuando terminó mi entrenamiento, la convencí de dejar su teléfono. No me di cuenta en ese momento, pero estaba experimentando su primer episodio maníaco. Logré que durmiera un poco y, cuando despertó, le di un poco de marihuana índica para que se calmara. Duró 5 minutos antes de volver a acosar a la mujer por mensajes. Le quité el teléfono y pasamos la noche viendo una película y fumando un poco.
Al día siguiente, no estaba en la cama cuando desperté. Mi mejor amigo me escribió diciendo que ella necesitaba ayuda psiquiátrica y estuve de acuerdo. Apenas dormía, se comportaba diferente a su madre, que es bipolar, y terminé ingresándola involuntariamente en un hospital psiquiátrico. Tuve que faltar al trabajo y me despidieron. Primavera y verano de 2020, estaba desempleado, ella había perdido su trabajo y se negaba a solicitar el seguro de desempleo. Seguíamos discutiendo y la terapia de pareja estaba estancada mientras ajustaban su medicación para el trastorno bipolar. Todos los días la dejaba en casa de sus padres porque no podía confiar en que estuviera sola. Otoño de 2020, conseguí un trabajo que me permitiera salir de inmediato si ella volvía a tener un episodio maníaco. Sus medicamentos la habían cambiado por completo, era prácticamente un zombie. Pasaba el día en su teléfono compartiendo memes en Facebook o viendo videos en TikTok sin ninguna chispa en los ojos ni en nuestra relación. Invierno de 2020 y 21, retomamos la terapia de pareja y tratamos de tener sexo por primera vez en más de un año. Fue como estar con un cuerpo sin vida, sin ningún interés en hacer que fuera placentero para ambos, aunque no tenía problema en quedarse en la cama masturbándose todo el día mientras yo trabajaba. Primavera y verano de 2021, yo ya estaba casi al límite. Mi vida era un ciclo automático, despertaba, me aseguraba de que tuviera comida antes de irme a trabajar, revisaba si su cepillo de dientes, esponja de baño y toallas habían sido usados. Casi siempre estaban secos. La comida que le dejaba quedaba intacta, pero los snacks desaparecían. Tenía que pelear con ella para que comiera, se bañara, se cepillara los dientes o siquiera saliera a tomar el sol. Le pedí que ajustaran su medicación para que tuviera algo de motivación. Renuncié al sexo porque preferí no esperar nada para no decepcionarme. Otoño de 2021, ya estaba completamente destruido. Siempre quise ser padre, pero me sentía como si estuviera criando a mi pareja. Tenía 3 opciones. Romper con mi pareja de 13 años. Huir. Quitarme la vida. Me inclinaba por las opciones 2 y 3 porque eran más fáciles y no tendría que enfrentar a nadie. Pero había un problema, mis 2 gatos. Habían estado conmigo por años, y sabía que si me iba, mi ex volvería con sus padres, quienes dejan las puertas abiertas y ya han perdido al menos 4 gatos. Mis gatos siempre habían sido de interior, y la idea de que murieran por algo evitable me destrozaba. Por ellos, le dije en privado a nuestra terapeuta de pareja que necesitaba ayuda para salir de la relación. Una semana después, rompimos y conseguí un acuerdo por escrito donde se establecía que los gatos quedarían bajo mi cuidado. Historia 7. Había estado en un declive mental absoluto durante muchísimo tiempo, y todo llegó a un punto crítico en diciembre del año pasado, cuando intenté una sobredosis. Afortunadamente, mi novio me encontró junto a los frascos de pastillas vacíos, conectó los puntos y me llevó de inmediato a emergencias. Pasé varios días en el departamento de urgencias bajo observación 24/7 de una enfermera hasta que mi frecuencia cardíaca y mis análisis de sangre volvieron a la normalidad. Me dijeron que tuve muchísima suerte de que no fuera peor. Las enfermeras que me cuidaron fueron increíblemente amables y reconfortantes, fueron el primer paso en ayudarme a empezar a sentirme mejor. Me hablaban sobre sus vidas y familias, me mostraban fotos de sus hijos. El piso en el que estaba era muy caótico y algunos pacientes a mi alrededor no eran precisamente los más amables, así que les decía a las enfermeras que, si necesitaban un respiro, podían venir a mi habitación un rato para relajarse un poco, que yo era la paciente tranquila jajaja. Cuando llegó el momento de transferirme a un centro de salud mental, algunas de las enfermeras comenzaron a traerme comida del comedor como pequeños detalles para animarme. Una de ellas incluso me llevó un baklava cuando desperté de una siesta, y eso casi me hizo llorar. Su amabilidad y cuidado fueron lo primero que me hizo darme cuenta de que realmente hay personas genuinamente bondadosas en el mundo, y de que hay mucha gente que quiere que siga aquí y me apoya. Cuando llegué al centro de salud mental, estaba muy nerviosa porque nunca había estado internada en un lugar así, pero tuve suerte de haber sido admitida en uno de los mejores centros de mi estado. Fue la primera vez que sentí que podía ser 100% honesta sobre lo mal que me sentía y lo desesperadamente que quería ayuda.
Entre las enfermeras, el terapeuta, mi psiquiatra y hasta los otros pacientes, me sentí increíblemente apoyada y, por primera vez en años, tuve un poco de esperanza sobre mejorar y tener un futuro. Me ayudaron a identificar personas en mi vida en las que podía confiar para apoyarme y a aprender a ser abierta con ellas y abogar por mí misma. También finalmente encontraron una combinación de medicamentos que realmente me ayudó y me programaron citas regulares con un terapeuta y un psiquiatra para cuando me dieran el alta. Sería una mentira decir que, cuando salí, me sentí 100% mejor, porque la recuperación mental es un proceso largo y agotador. Hay días buenos y días malos. Tengo la tendencia de ser extremadamente autosuficiente y guardarme todo para mí misma, pero he aprendido que hay muchas personas en mi vida que quieren escuchar tanto lo bueno como lo malo, y que, aunque a veces sea un desastre, siguen queriéndome y apoyándome de todas formas. Soy mejor ahora pidiendo ayuda y abriéndome, aunque todavía me queda camino por recorrer, y sigo trabajando todos los días en mejorar. Sé que este comentario ha sido larguísimo, pero si lo leíste y estás pensando en hacer algo como lo que hice yo, por favor, busca apoyo en cualquier lugar que puedas. Sé que es aterrador y que puedes sentir que no servirá de nada, pero dar ese primer paso y reconocer que necesitas ayuda es lo mejor que puedes hacer. Como alguien que lo intentó, te prometo que ha sido el mayor arrepentimiento de mi vida, y odio profundamente haber hecho pasar por eso a las personas que más quiero. Además, una sobredosis es una experiencia absolutamente horrible y definitivamente me dejó con algo de PTSD. Hay personas que quieren que estés aquí y quieren apoyarte. Historia 8. En la universidad, logré reprobar todas las materias excepto una en el tercer semestre. Pensé que no servía para nada y que nunca me graduaría. Abandonar no era una opción, mis padres no lo aceptarían. Decírselo tampoco era una posibilidad, no recibiría ayuda, solo haría que todo empeorara. Tenía que arreglarlo, pero no sabía cómo. Me esforcé al máximo en el cuarto semestre, y aún así reprobé la mayoría de las materias. En ese mismo periodo, un amigo cercano, que era académicamente excelente, reprobó por primera vez una materia. Para él, eso fue el final, y decidió suicidarse saltando desde el sexto piso del edificio de la universidad. Ese fue el punto de quiebre. Pensé, si alguien tan bueno como él no ve esperanza y decide hacer esto, entonces yo también debería hacerlo. Poco a poco, fui convenciéndome de que todo esto era demasiado y que la vida no debería ser tan difícil. Creí que la única salida era el suicidio. No ayudaba el hecho de que en ese momento estaba solo en el dormitorio porque todos se habían ido por las vacaciones de verano. Intentaba recuperar algunos créditos, pero la soledad, el aburrimiento y la falta de interacción real me llevaron un día a decirme a mí mismo, ya basta, hagámoslo. Subí al techo del dormitorio con una botella de ron, la bebí mientras intentaba reunir el valor para hacerlo. La noche se convirtió en mañana, pero nunca salté. Durante el siguiente año entero, seguí acumulando fracasos y cada uno me acercaba más y más a la idea del suicidio. Me llamaba cobarde por no haberlo hecho esa noche. Me odiaba a mí mismo por ser una decepción por no haber saltado y liberarme de este infierno. Nunca se lo conté a nadie. Para ser honesto, tampoco tenía a quien contárselo. Un año después, recibí una llamada que cambió mi vida. Era mi hermano mayor. Nos llevamos solo 2 años, así que nuestro vínculo siempre ha sido más de amigos que de hermanos, probablemente el único amigo que tenía en ese momento. Me llamó para preguntarme qué haría en verano y si me gustaría hacer una pasantía en su empresa. Acepté de inmediato. Mi vida había sido una prisión sin salida, y por primera vez, tenía algo que esperar con ansias. Me fui a vivir con mi hermano durante 2 meses. Me tomó bajo su ala, me enseñó sobre su trabajo y me hizo ayudarlo. Estudiamos la misma carrera, así que fue increíble aprender de alguien con más experiencia. Disfruté trabajar. Disfruté estar tan cansado que, al cerrar los ojos, me dormía sin pensar en nada. Pero, sobre todo, disfruté sentir algo por primera vez en mucho tiempo. Me levanté el ánimo. Empecé a acompañar a mi hermano en caminatas y senderismo los domingos. Aprendí a cocinar bajo su supervisión.
Comencé a aprender un nuevo idioma para ayudarlo a él a estudiarlo también. Y, al final de esos 2 meses, sentí que había vivido más que en los últimos 2 años. Cuando regresé a la universidad, con muchos créditos por recuperar y la presión de graduarme, por primera vez en mi vida me sentí extrañamente esperanzado. Conocí a otro chico que pasaba por algo similar y me dio algunos consejos y un plan a seguir. Lo seguí. Me gradué. Me arrastré hasta la línea de meta, pero lo logré. Salí del pozo y empecé a construir una vida. Meses después de graduarme, recibí una llamada para mi primera entrevista de trabajo, y la aprobé. Conseguí un empleo con un salario decente, y así comenzó mi lento pero constante ascenso. No fue algo instantáneo, y aún no me ha dejado del todo, pero de alguna manera, logré dejar atrás ese periodo oscuro. Historia 9. Puedo decir con total honestidad que he perdido todo en mi vida. Desde el principio, no tuve una vida fácil, considerando que fui inmigrante 2 veces antes de los 8 años. Venimos de lo que básicamente es la versión europea de Corea del Norte. Tuve que abrirme camino desde abajo y llegué muy lejos. Mi mayor error fue enamorarme de la persona equivocada y no escuchar lo que realmente quería. Sé que muchas personas han tenido experiencias terribles en sus vidas, pero también tengo una gran experiencia con la muerte. Durante años, vi cadáveres a diario mientras trabajaba para convertirme en médico y en laboratorios hospitalarios antes de la escuela de medicina. Además, me gradué como el mejor de mi clase en mi licenciatura en psicología, tengo otros 2 títulos y estoy trabajando en un 4. La muerte te humilla y te hace darte cuenta de lo que realmente importa en la vida y lo que no. No importa lo que tengas, no podrás llevártelo contigo. Lo único que puedes hacer es vivir. Estar presente. Esa es, en mi opinión, la clave de la felicidad, simplemente estar presente. No pensar en el pasado ni en el futuro, sino hacerlo mejor con lo que tienes en este mismo instante. La vida es tan corta y fugaz, no la desperdicies. Y si sientes que ya lo hiciste, nunca es tarde para cambiar. Lo curioso es que nacemos con esta habilidad. Instintivamente sabemos cómo vivir, solo crecemos y lo olvidamos, y luego, con el tiempo, lo recordamos de nuevo. Otra de las realizaciones más poderosas que he tenido es que el amor es el mejor maestro. Déjame explicarlo con un experimento mental que escuché de un psicólogo. Lo encontré en YouTube mientras pasaba por una ruptura, y ojalá pudiera encontrarlo otra vez. El experimento mental. Imagina que te sientas frente a mí y, entre nosotros, hay una mesa. Sobre la mesa, hay una docena de piedras de río, perfectamente alineadas frente a ti. Son idénticas, hasta en sus átomos. Básicamente, es la misma piedra repetida una y otra vez. Te pido que elijas una piedra, y lo haces. Luego te digo que durante el próximo mes, tratarás esa piedra como si fuera tu primer hijo recién nacido. La lavarás, la besarás, la acunarás para dormir, le cantarás canciones de cuna y nunca la perderás de vista. Un mes después, regresas con la piedra y te sientas en la misma silla, frente a la misma mesa con todas las otras piedras completamente intactas. Te pido que la dejes en la mesa, y lo haces. Luego te digo que, como recompensa por completar la tarea, puedes llevarte una piedra. ¿Cuál eliges? En esencia, todas son exactamente iguales. No hay diferencia entre ellas. Pero seamos honestos, la gran mayoría de las personas elegiría la misma piedra con la que pasaron el mes. ¿Por qué? Si es solo una piedra sin valor, ¿qué la hace tan especial? La respuesta es simple: tú. Has dejado un pedazo de ti mismo en esa piedra. Fuiste tú quien creó el vínculo con ella. El amor que sientes fue generado dentro de ti, no por la piedra en sí. Entonces, ¿qué es el amor sino otra emoción? Todo lo que sientes en la vida proviene de dentro de ti, y por lo tanto, tienes el poder de controlarlo. Por eso el amor es el mejor maestro, porque nos muestra que el enojo, el arrepentimiento, la tristeza, el miedo, también son creados dentro de nosotros. Solo podemos experimentar la vida desde nuestra propia perspectiva. Esto nos convierte a cada uno en el centro de nuestro propio universo. Y si mejoras la vida de quienes te rodean, también mejoras tu universo.
Historia 10. Me obsesioné completamente con los Power Rangers. Tenía 9 o 10 años y las cosas nunca fueron buenas mientras crecía. Me fui aferrando más y más al programa y a los personajes a medida que me aislaba, sufría acoso, era ignorado y maltratado por las personas a mi alrededor. Era mi escape, mi consuelo. Sé que suena raro, pero pasaba la mayor parte del tiempo solo o rodeado de personas que o me ignoraban o eran unos imbéciles. Necesitaba algo. Ese fue el año en que me quebré. Me despertaba y estaba solo. Vomitaba varias veces durante la siguiente hora hasta que llegaba el momento de ir a la escuela. La ansiedad severa me causó un trastorno que ahora tiene nombre, pero en aquel entonces lo llamaban todo está en tu cabeza. Supéralo. Luego iba a la escuela. Me sentaba solo. Los niños se metían conmigo. Me echaban de clase por moverme demasiado o por soñar despierto, a veces por gritar respuestas debido a la frustración o a que no podía controlarme, sin diagnosticar. Siempre estaba en problemas sin importar que tan bien me comportara. Después volvía a casa, que estaba vacía. Veía los Power Rangers en Fox Kids, limpiaba la jaula de mi conejo. Mi madre llegaba a casa alrededor de las 5 y se enojaba conmigo porque no quería lidiar conmigo. Cenaba en mi habitación para evitarla, luego me bañaba y me iba a la cama. Me gritaban en cada paso del proceso. Tenía que quedarme en mi habitación de 8 de la noche a 7:30 de la mañana. No tenía con quién hablar. No tenía un espacio seguro. Si mi madre se enojaba lo suficiente, me golpeaba y no paraba hasta que se desahogaba. Normalmente era por errores tontos, no porque hubiera hecho algo malo a propósito. Tenía muchas dificultades con la ortografía y ella me gritaba cada vez que me equivocaba con una palabra. Aún hoy me cuesta mucho como adulto. Siempre fui un lector ávido, todavía lo soy, pero simplemente no puedo deletrear bien. Fue horrible en ese entonces. Ahora veo crecer a la sobrina de mi novio y ella se parece mucho a mí. Incluso tiene crisis emocionales cuando se siente abrumada. Sus padres son tan amables, no lo entienden, pero yo sí, y he hablado con ella sobre eso. Es tan diferente a mí. Tenemos intereses similares. Le encanta el arte en uñas, igual que a mí, pero mi madre tiró todas mis cosas cuando un niño las encontró y las desordenó. Después de eso, el maquillaje fue prohibido y nunca volvió a ser permitido. Ella me abraza, la cuidan cuando está enferma, puede tener amigos, hacer pijamadas, hacer cosas fuera de la escuela. No la dejan sola, y tiene la misma edad que yo tenía cuando me dejaban solo. A su edad, yo nunca había sido abrazado ni buscado afecto. No era un niño normal. Estaba triste, asustado, tan solo que me dolía físicamente. Y ahora veo a esta niña, actuando como yo, pero nadie la lastima. La regañan, sí, pero solo con palabras. Ni siquiera le gritan. El año pasado, su hermano mayor estaba estudiando para sus exámenes de 9º grado. Decidió que no quería ir a Costco con los adultos. Sus padres estuvieron completamente de acuerdo, y ella también se quedó en casa. Me sorprendió. Cuando yo decía que no en esa época, mi madre me golpeaba en la cabeza después de gritarme, azotar puertas y fingir que me atacaba porque no lograba que hiciera lo que ella quería. Fue en ese momento cuando pensé, sabía que no estaba equivocado por querer quedarme en casa cuando estaba en medio de mis estudios. Historia 11. Respuesta corta, mis compañeros de trabajo. Estuve en una relación abusiva durante 5 años. Él usaba amenazas de violencia, pero nunca llegó a golpearme. Todo era verbal y financiero. Como nunca me golpeó, me convencí a mí misma de que era mi culpa. Que no era lo suficientemente buena. Que había cometido errores. Que necesitaba esforzarme más. Que tenía que dejar de ser tan sensible. Mientras visitábamos a su familia, él vio un anuncio en el periódico sobre un trabajo como oficial de correcciones y lo sugirió. Su padre empezó a despotricar diciendo que yo no tenía el estómago para ese tipo de trabajo. Basándose únicamente en que él mismo no había soportado entrar en un centro juvenil cuando tuvo que reparar un aire acondicionado. A mi ex en realidad no le gustaba que trabajara, pero las cuentas no se pagaban si yo no tenía ingresos,
porque él tenía el control total de su dinero. Ni siquiera podía comprar lo necesario para los niños con su dinero. Estaba en una situación difícil, si no trabajaba, no pagábamos las cuentas, pero si lo hacía, tenía que escuchar constantemente que mala madre era por elegir trabajar en lugar de cuidar a mis hijos. Cuando nos mudamos a Oklahoma, estaba en un lugar muy oscuro mentalmente. Muy oscuro. Solo existía para mantener a mis hijos con vida, y nada más. No tenía pasatiempos. No tenía personalidad. Me ocupaba de los niños e intentaba mantenerme fuera del radar de mi ex. Decidí postularme para un puesto en correccionales, solo para ver si el padre de mi ex tenía razón. El sueldo era decente y, en realidad, me gustaba trabajar y ganar mi propio dinero. Me dieron el trabajo fácilmente, en esa industria solo necesitas estar vivo y tener un historial limpio, y yo tenía ambos, y pasé el entrenamiento preocupada, preguntándome si mi suegro tenía razón. Tuve suerte y, después del entrenamiento, me asignaron a un capitán excelente, quien más tarde se convirtió en mi mentor. Vio potencial en mí y empezó a entrenarme para roles de liderazgo, lo que incluía conocer todas las áreas de la instalación. Me animaba, no me dejaba dudar de mí misma y, con el tiempo, mi confianza creció, no solo en el trabajo, sino en general. Al principio, eso me afectó mucho. En el trabajo escuchaba cosas como, tú puedes. Eres inteligente. Sabes qué hacer. Y luego llegaba a casa y escuchaba que era inútil, floja, que no servía para nada. Que no podía mantener la casa limpia, aunque él había estado ahí todo el día y el desorden era suyo. Que estaba gorda, tenía quizás unas 15 libras de más por los embarazos. Que era una mala madre. Pero luego no era solo mi capitán quien me animaba. Otros compañeros de trabajo, en su mayoría hombres, lo admito, también lo hacían. Todo era completamente profesional, nadie me coqueteaba, pero aún así, escuchar algo positivo sobre mí por primera vez en mucho tiempo se sentía bien. 6 meses después de haber conseguido ese trabajo, pedí el divorcio. 17 años después, estoy comprometida con uno de esos compañeros de trabajo. Empezamos a salir hace 4 años y no hemos trabajado juntos en 15. Me dijo después de que empezamos a salir que, desde el principio, era muy evidente que necesitaba un amigo. Tanto él como el capitán sabían que algo pasaba en mi casa, aunque no podían descifrar qué era, así que me prestaban más atención con la esperanza de que me abriera con ellos. Él es el único de ese trabajo con quien realmente he hablado sobre todo esto. Historia 12. En realidad, nunca he hablado de esto con nadie, pero no lo superé solo. Acababa de salir del USMC, Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, y tenía CPTSD, trastorno de estrés postraumático complejo, infantil, PTSD por abuso sexual, depresión, ansiedad y, en ese momento, sin tratar. Era invierno y solo recuerdo sentirme vacío y sin esperanza. Mis padres acababan de pasar por un divorcio horrible, yo estaba actuando como padre de mi hermano adolescente, no tenía plan ni dirección. Me sentía completamente solo, sin esperanza, como si no tuviera sentido existir. Solo tenía a mi perro, y eso era todo. Una noche, estaba nevando, había tenido un día largo en el que todos me pedían cosas sin que ninguno de mis amigos o familiares se detuviera a preguntar, ¿cómo estás manejando la vida? Llevaba solo una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos, y simplemente, salía fuera a la nieve. Solo recuerdo sentarme, ahora, después de años de terapia, reconozco que estaba disociando a un nivel profundo, y mirar la nieve caer. No procesaba nada más, no sé por cuánto tiempo. Me sentía completamente entumecido y el frío me estaba dando sueño. Fue entonces cuando sentí un golpe y me di cuenta de que mi perro, que en paz descanse, había roto el panel de invierno de la puerta trasera para salir. Se sentó en mi regazo y empezó a lamerme la cara, como si supiera que yo no estaba realmente ahí. Su peso y su calor me hicieron volver lo suficiente a la realidad como para tambalearme de regreso adentro. Me quedé acostado en el suelo de la cocina por mucho tiempo después de eso. Tenía un compañero de cuarto, pero no iba a estar en casa por unos días.
Bourbon se acostó parcialmente sobre mí y no desperté hasta mucho después, con un dolor de cabeza y las manos y los pies ardiendo como el demonio. Ese perro me salvó la vida. Nunca habría salido de ahí sin él. Lo extraño todos los días. Extraño lo emocionado que se ponía cuando lograba convencerme de levantarme para llevarlo de excursión al bosque. Extraño lo mimado que era y cómo se negaba a dormir si no lo dejaba meterse bajo su manta, acurrucado contra mi estómago. Era un cruce de boxer y Staffordshire, del tamaño perfecto para acurrucarse ahí. Extraño lo amable y emocionado que siempre estaba de conocer nuevas personas y gatitos, sin importar dónde estuviera. Una vez encontré un gatito en una cuneta, y este hermoso y buen chico lo tomó, se acurrucó a su alrededor, lo protegió y dejó que se trepara por todo su cuerpo. Lo siento, sé que esto se hizo largo y triste, pero solo quiero que cualquiera que lea esto sepa, está bien no ser lo suficientemente fuerte para salvarse solo. No importa de dónde venga la fuerza para seguir adelante, está bien. Puedes lograrlo. Puedes encontrar el camino hacia un lugar mejor. Ahora estoy trabajando para obtener una licenciatura en ingeniería química, tengo una mujer increíble e inteligente a la que planeo proponerle matrimonio, tengo amigos que considero familia, a quienes amo y que me demuestran que me aman de vuelta. Mejorará. Requiere esfuerzo, pero mejora. Lo prometo. Historia 13. Las cosas se pusieron muy mal para mí justo cuando comenzaba la pandemia de COVID, por varias razones. Hubo un momento en ese periodo en el que realmente quería dejar de estar vivo. Algunas de las cosas que me ayudaron fueron la comunicación, la terapia y una profunda reflexión sobre mi propia salud mental. Me comuniqué con las personas a las que más afectarían mis problemas, mi jefe, mi novia, mis padres, algunos amigos cercanos. Recibí mucho más apoyo del que esperaba y cada uno de ellos me ayudó de diferentes maneras. La terapia, al principio, fue un volado para mí. Con mi primer terapeuta, tuve problemas para abrirme completamente, y el segundo nunca pareció entender del todo de dónde venía. Finalmente, hablé con un terapeuta con el que realmente podía comunicarme de manera efectiva, y eso me ayudó muchísimo. Eso me llevó a reevaluar mi salud mental. No siempre puedo identificar por qué estoy triste, pero ahora tengo herramientas para enfrentar diferentes problemas. Cuando puedo identificar la causa, he aprendido nuevas formas de pensar en X, Y o Z de manera más productiva. Algunas de esas herramientas vinieron de la terapia, otras surgieron de forma natural cuando empecé a considerar mis propias necesidades. Fue un proceso gradual, con altibajos, pero avanzaba y trabajaba en ello. Además, empecé a correr. Una gran parte de mis momentos más difíciles era la ansiedad paralizante, tan intensa que no podía quedarme quieto, no podía pensar con claridad y, a veces, simplemente colapsaba. Cuando las cosas se pusieron realmente mal, empecé a correr y eso me ayudó muchísimo casi de inmediato. Sé que no es para todos, y de hecho, odiaba correr hasta que lo hice por la ansiedad. Es increíble lo rápido que un pico de ansiedad desaparece cuando apago mi cerebro y corro. También me ayudó a tener una mejor rutina de sueño porque terminaba el día agotado. El sueño es tan importante. Fumé muchísima marihuana, todavía lo hago, pero menos. Si tienes problemas con el alcohol o las drogas, intenta tener periodos de sobriedad. Aunque sean solo 2 días o algunos días a la semana. Si logras 3 días sin consumir y recaes el cuarto, eso sigue siendo 3 días menos de consumo. Considera eso una victoria e intenta hacerlo mejor la próxima vez. Por último, adopté una mentalidad de sigue la ola. La tristeza y la depresión, para mí, vienen en oleadas. A veces la ola dura 1 hora, a veces 1 mes. Pero al final, solo es una ola y pasará. Puede que no sea del todo útil en el momento, pero llorar en una almohada y recordarme a mí mismo esto es solo una ola ha hecho que esos periodos sean más llevaderos para mí. Hay muchísimos consejos útiles en este hilo. Te deseo la mejor de las suertes. No me gusta cuando la gente dice esto le pasa a todos, pero quiero que sepas que, especialmente en este hay muchas personas que realmente pueden empatizar con tus problemas. No es fácil mejorar, pero vale la pena. Historia 14.
Mi ex esposa me dijo que quería el divorcio 3 días antes de mi cumpleaños número 40. Así que la perdí a ella y a mi hija, poco a poco, debido a la alienación parental, en menos de un mes. Caí en picada rápidamente. Las siguientes son cosas que hice durante los siguientes 18 meses. Fueron 18 meses largos. Y durante un tiempo, no hubo buenos días, solo algunos días que no eran terribles. Me acerqué a todas las personas que consideraba sólidas en mi vida, incluso si no había hablado con ellas en años, y les hice saber lo que estaba pasando y cuánto estaba sufriendo. Algunas de ellas ya se habían dado cuenta de que algo estaba mal, incluso antes de que dijera algo, debido a mi repentina ausencia en Facebook. Solía publicar memes a diario sobre cosas que me parecían graciosas o fotos de mi familia y yo haciendo cosas juntos. Después del impacto inicial, me mantuve en contacto con la gente a través de Facebook Messenger, hablando con personas con las que no había hablado en años. A veces les contaba lo que estaba pasando, a veces no. También usé aplicaciones de citas. Incluso si no tenía intención de salir con alguien, si hacía match, al menos intentaba mantener una conversación. Me apoyé en la terapia y la psiquiatría para manejar mis emociones. Literalmente, esto me salvó la vida. Un día tuve una sensación repentina de fatalidad inminente mientras conducía. No podía deshacerme de ella por horas. Llamé de inmediato al médico y básicamente le dije, necesito algo ahora mismo para manejar esta emoción tan intensa porque no puedo con ella. Si no hubiera recibido la medicación adecuada para hacer esa sensación más manejable, no sé qué habría pasado. Hacía planes con otras personas intencionalmente, aunque no tuviera ganas. De alguna manera, me entrené a mí mismo para reformular mis pensamientos evitativos en si realmente no quiero hacer esto, significa que absolutamente debo cumplir con este plan o cita. No siempre me quedaba mucho tiempo, pero me aseguraba de no aislarme. Probablemente lo más importante, cuando fantaseaba con el suicidio, mi pensamiento siempre terminaba en la persona o personas que inevitablemente me encontrarían y en cómo eso los afectaría por el resto de sus vidas. Ese pensamiento fue lo que me impidió hacer algo extremo. Hice un viaje que siempre había querido hacer. Después de que las cosas se calmaron, compré un boleto para un vagón cama en un tren y viajé solo hacia el oeste, hasta San Francisco. Solo yo, viendo el mundo pasar. Probablemente fue la experiencia más espiritual de mi vida, y ese viaje me ayudó a cerrar un capítulo y abrir la puerta a la posibilidad de uno nuevo. Historia 15. Simplemente sobreviviendo. He sido pasivamente suicida por más de la mitad de mi vida. De forma leve, pero persistente. A veces, se volvió más que leve. Incluso en mis mejores momentos, nunca hice planes para mi futuro. Literalmente posponía el final, pensando que lo haría antes de la universidad, y luego parpadeé y ya me había graduado sin tener idea de qué hacer. Nada me motivaba a levantarme por las mañanas. Pero aún así, me levantaba cada mañana. Incorporé a mi rutina diaria tiempo para quedarme pudriéndome. Me duchaba regularmente, aunque un poco más largo y con agua más caliente que la mayoría de la gente. Comía regularmente, aunque fuera comida basura. Dormía lo suficiente. Tenía un trabajo y hasta me iba bien en él. Aun si no tenía vida social y pasaba mi tiempo libre mirando la pared durante horas. Pero no me levantaba cada mañana por ninguna razón en particular. Nadie ni nada me motivaba. La única razón por la que hacía algo era porque tenía que hacerlo. Tengo que levantarme para ir a trabajar. Tengo que trabajar para ganar dinero, y el dinero es una necesidad. Tengo que ducharme para no estar asqueroso. Tengo que comer y dormir para no sentir hambre o cansancio. Ya entiendes la idea. Porque, en serio, ¿qué otra opción tenía? ¿Suicidarme? ¿En esta economía? Soy una persona que planea todo de forma natural, y en uno de mis peores momentos, tenía un trabajo tóxico que me recompensaba por el sobreestrés y la sobreplanificación. Cuando digo que analicé todas las formas posibles de matarme y sistemáticamente las descarté por cuestiones logísticas y sus consecuencias, lo digo en serio. La probabilidad de fallo es alta. La pérdida financiera sería astronómica entre cuentas médicas y, dependiendo de cómo lo hiciera, posiblemente daños a propiedades o seguros.
Dios no quiera que haga alguna estupidez como dispararme y fallar, y ahora tengo una parte del cuerpo arruinada para siempre mientras la gente me vigila como un halcón para evitar que lo intente de nuevo. ¿Y si me paralizo? ¿Y si me jodo el cerebro por falta de oxígeno? Y así sucesivamente. Literalmente, opero un día a la vez. Hoy en día estoy mucho mejor, así que puedo pensar a unos meses, incluso un año, en el futuro. Pero en mis peores momentos, no podía pensar en el mañana sin tener un ataque de pánico. Así que no lo hacía. Me levantaba, hacía lo que tenía que hacer para pasar el día, y luego me quedaba despierto tanto como fuera razonablemente posible para retrasar el siguiente día. Solo sobrevivía. Y funcionó. Si no hubiera funcionado, no lo habría seguido haciendo. A pesar de intentar matarme, mi cerebro también intentaba mantenerme con vida, ¿sabes? Salí adelante. Las cosas se vuelven más fáciles. Parpadeas, y de repente tienes una vida entera y personas a tu alrededor, y es como, ¿cuándo pasó esto? Pero sucede. Así que supongo que sobrevivir valió la pena. Historia 16. El momento más difícil de mi vida fue el año pasado, de agosto a septiembre, cuando mi exesposa y mi exnovio, éramos un trouble. Me estaban empujando fuera de la relación y ninguno de los dos quería tener intimidad conmigo. Me sentía completamente inútil, feo e indeseable. Estuve tan cerca de hacerme daño y, a pesar de no haber tenido pensamientos suicidas en casi un año gracias a mi nueva medicación, llegué a considerar quitarme la vida. Pero estaba decidido a volver a ser feliz. De noviembre a abril, cuando ya tenía mi medicación pero antes de que mi esposa y yo empezáramos a salir con ese imbécil, había sido la persona más feliz que jamás había sido. Después de solo 4 meses de relación, tras haber sido apartado y dejado fuera de planes una y otra vez, y luego escuchar de boca de mi novio que no quería tener intimidad conmigo, mi autoestima quedó destrozada. Había estado en la cima del mundo hacía tan poco tiempo, y de repente me sentí como la peor basura de la tierra. Me recordaban constantemente mi insuficiencia mientras coqueteaban y se exhibían delante de mí, mientras yo los miraba deseando poder ser parte de algo. Pero quería hacer todo lo que estuviera en mi poder para volver a ser feliz. Empecé terapia, me compré un libro de colorear con afirmaciones positivas, conseguí una piedra especial con la palabra hermoso grabada en ella, para frotarla cada vez que me sintiera feo o no deseado. Tomé el control de mis propias emociones, pero mientras ellos siguieran tratándome como si no significara nada, seguía sintiendo que estaría mejor muerto que sufriendo. Finalmente reuní el valor para defenderme y romper con ellos. Debido a una serie de eventos inusuales, mi mejor amigo terminó quedándose en mi casa durante varias semanas mientras yo procesaba todo, mientras mi exesposa visitaba a su familia, y finalmente logré aclarar mi mente. Mi maravillosa familia me apoyó mientras les contaba todo lo que había pasado y que no les había dicho antes porque no quería que pensaran mal de mis parejas. Mi padrastro echó a mi exesposa porque le debía miles de dólares en renta, y 2 amigos muy cercanos se mudaron temporalmente conmigo mientras ponía en orden mi vida. Hace poco celebré el 6º mes desde que rompí con esos 2 imbéciles. En menos de una semana, celebraré lo que habría sido mi primer aniversario de bodas, en el que me consentiré y saldré a comer algo delicioso. La casa está más limpia, los gatos están más felices, tengo más energía que nunca, volví a hacer arte, he estado arreglando la propiedad y soy más sociable que nunca. Soy más feliz de lo que jamás he sido en mi vida. Así que, en resumen, saqué a los imbéciles tóxicos de mi vida y mi sistema de apoyo es increíble. Historia 17. Dios. En un periodo de 3 a 4 años, hice 3 denuncias de irregularidades, Vistreblaus. Estaba cansado de ganar dinero jodiendo a la gente. Encontré mi fe. Busqué trabajos en los que pudiera ayudar a las personas. Los líderes de esos trabajos intentaron destruir mi reputación, atacar mi bienestar y controlar la narrativa de todo lo que ocurrió. Personas que sabían lo que pasó decían que tenía una vendetta, que yo era el problema, que era esquizofrénico, que tenía trastorno bipolar maníaco, que cada año era lo mismo en la misma época. Como si todo fuera simplemente una mala racha.
Aseguré todas mis pruebas, las compartí y eliminé de mi vida a quienes carecían de integridad. Alguien intentó decirme que era paranoico, pero mientras hablábamos, todo se reducía a, tal vez deberías tener menos integridad. Así que también lo saqué de mi vida. No respetaban mi fe. Tuve 2 trabajos en los que las corporaciones falsificaban datos enviados al gobierno para asegurar financiamiento. Tuve otro trabajo en el que se lo hacían a un financista privado, pero en este caso, la gente era horrible todos los días. Sin fingir amabilidad. Sin cortesía. Solo brutalidad directa. Un tipo intentó convertirme en un terrorista doméstico y convencerme de asesinar a políticos locales porque, según él, era la única manera de demostrar amor por mi ciudad. La gerencia estaba enojada porque no creía en teorías de conspiración tipo White Horse, cosas trumpistas, y porque no los encubría. Tengo toneladas de evidencia de todo esto. Se la he mostrado a varias personas, y en general, su reacción es de incredulidad. Cuando ven las pruebas, cambian completamente de opinión sobre mi situación. Otro tipo intentó convertirme en un terrorista comunista. Un político me confesó que apoyaría a Trump en una guerra civil a pesar de ser demócrata. Un oficial de policía me dijo lo mismo durante una cena conmigo. Un excandidato a alcalde me explicó cómo mi ciudad estaba aislada de los movimientos progresistas modernos de una manera que sonaba como lo que hace Putin en Rusia, y me ofreció nombrarme para un puesto de concejal. Incluso tenía un grupo de videojuegos que estaba estudiando por un tiempo, mezclaba extremistas de izquierda y derecha, algunos neutrales, y un trabajador de inteligencia federal, lo cual fue interesante. Ese grupo terminó convirtiéndose en una organización criminal, así que tuve que recopilar evidencia de eso también. Todo esto sucedió después de que encontré a Dios. Todo cambió de golpe y tuve que volverme fuerte rápidamente. Sin Dios y sin Santo Tomás de Aquino, no creo que hubiera sobrevivido. Incluso mis vecinos me estuvieron jodiendo duro. Si no hubiera asegurado mis pruebas, probablemente me habrían considerado esquizofrénico. Especialmente con lo de los vecinos. Pero como aseguré la evidencia, ellos se están mudando y ahora puedo intentar vivir. Estoy recibiendo terapia por todo esto. Salir de esta experiencia apesta. Se sintió como el infierno. Básicamente, aprendí a defenderme contra el espionaje y la subversión. Historia 18. Tuve que tomarlo momento a momento. Me recordé a mí mismo que todo es temporal, incluidos los momentos difíciles. Me recordé todas las otras situaciones duras por las que he pasado y de las que he salido adelante. Me recordé todas las cosas buenas que tenía en mi vida, incluso las más pequeñas. Lo más importante fue recordarme que es seguro sentir cualquier emoción que surja, sin importar cuán intensa sea. Aprender a sentarme con el miedo, la ansiedad y la depresión más profundos que haya experimentado, y verlos como algo no permanente pero que aún cumplían algún propósito, aunque en ese momento no lo entendiera. Fue extrañamente liberador. Hubo momentos en los que sentí que sería más fácil simplemente dejar de existir. Pero entonces recordé que había tenido momentos verdaderamente felices y satisfactorios en mi vida, y que aún podía tener más en el futuro. Si no me quedaba, nunca tendría la oportunidad de recuperar parte de mi poder y hacer cambios positivos. Así que aguanté. A veces me aislé, lo cual quizá no fue la mejor idea, pero realmente necesitaba espacio por lo que estaba viviendo. Intenté practicar la autoaceptación y la aceptación de la realidad. Traté de mantenerme en el presente tanto como fuera posible, enfocándome en cosas pequeñas e inofensivas, como las sensaciones en mis dedos de los pies, por ejemplo. Y, como era de esperar, con el paso de los días, a medida que seguía practicando la aceptación y la paciencia, las cosas se hicieron un poco más fáciles. Y al día siguiente, y al siguiente. Y después de un tiempo, empecé a notar y sentir realmente las cosas buenas de la vida. Por supuesto, hay altibajos. No es realista esperar que, cuando las cosas mejoren, todo estará arreglado y nunca volveremos a sentirnos mal. No podemos elegir lo que nos sucede. Pero he descubierto que es mucho más empoderador, y que he encontrado una satisfacción y paz mucho mayores en la vida, desde que dejé de rechazar la realidad y de resistirme a los sentimientos y experiencias negativas.
Incluso los momentos más difíciles son una prueba de que estamos verdaderamente vivos, porque si no lo estuviéramos, no sufriríamos tanto. No todo es malo, y no todo es bueno. Pero las cosas difíciles hacen que las buenas sean aún mejores. Si estás pasando por un momento difícil en este momento, solo quiero que sepas que no estás solo en tu sufrimiento. Tal vez nadie cercano a ti lo entienda, o así lo parezca, pero hay muchísimas personas en este mundo que sí lo comprenden, sin importar de qué se trate. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video. Y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.